Muy buenas tardes, hermano, hermana. Dios te bendiga por una vez más estarnos acompañando ahí desde la comodidad de tu casa. Desde ahí el Señor nos tiene estudiando su palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere darnos una vida diferente. Él quiere revelarnos su palabra y que por medio de su Espíritu sea derramada sobre toda carne. En esta tarde vamos a hablar de un tema hermoso. ¿A quien no le gusta ganar? A todos nos gusta ganar, a todos nos gusta ganar. Y si jugamos una buena pieza de ajedrez, nos gusta derrotar al enemigo. La vida es como un buen juego de ajedrez. Esto se trata de ir derrotando al enemigo. ¿Y sabes a qué enemigo? Pues todos tenemos enemigos. Y no solamente enemigos carnales. No vamos a hablar de enemigos de carne y sangre. Vamos a hablar de un enemigo que está atrás de esta escena. Y sabe, a veces ese enemigo se esconde atrás de uno mismo. ¿Y por qué te digo esto? A lo largo de la reflexión vamos a ver que a veces el enemigo nos utiliza a nosotros mismos para ir en contra de nuestro futuro, para sabotear lo que Dios tiene, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y sabes, en esta tarde vamos a ver quién era David. ¿Sabe? David era un campesino, era un pastor de ovejas, era el menor de sus hermanos y al que el papá separaba para hacer labores de campo. Pero déjeme decirle que no solamente era Isaí, era una costumbre en ese entonces, en ese tiempo, que estas familias dejaban al pequeño, porque era el que supuestamente se iba a quedar con los padres, a que hiciera los trabajos de campo o los trabajos pastoriles. Pero David no era guerrero, no era estratega, no era ni siquiera el mayor, no era ni siquiera el primogénito, porque el primogénito era el que heredaba la mayor parte o si no toda la herencia de su padre. Entonces no era nada de eso, ni mucho menos era el preferido, como vemos la historia de José, que José era el menor y sí era el preferido de su padre. En este caso no, el menor no era el preferido de su padre. Y es que sabe que algunas personas pueden llegar a vivir bajo esos traumas de una niñez con resentimientos por no ser los preferidos. Sintieron que tuvieron menos oportunidades que sus hermanos, o simplemente deciden vivir con los mismos patrones o pautas que sus padres prefijaron ya en ellos. Mi padre no me quiso, mi madre me abandonó, mis padres prefirieron a mi hermana, o mis padres no pensaron en mí al divorciarse. ¿Cuántas etiquetas podemos darle a nuestro pasado para que actualice nuestro presente? Porque déjeme decirle que el pasado no desaparece fácilmente, o prácticamente no desaparece. Está día a día actualizando el presente porque quiere cambiar el futuro. Y estas personas deciden que esto no desaparezca de sus vidas y marque de manera negativa su presente, y así de esta forma decida su futuro. ¿Quién decide el futuro? Pues el pasado, a través de los traumas. Sabe que David no era lo que su padre había decidido que fuera él. Él era el desechado, el de las tareas inferiores. David solo sabía que Jehová era el Dios viviente. David no tenía una resiliencia natural. Las personas o su entorno familiar lo disminuían, y él sabía que Jehová era grande y estaba con él. O sea que David era una persona bastante segura de sí misma. Pero con esto le voy a decir todo. La apariencia de David, el pastorcito, no era muy buena. ¿Sabe? Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Y vamos a ver ahí que dice: envió pues por él y le hizo entrar
y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Fíjese aquí, le hizo pasar. Vamos a detenernos a pensar en este versículo que acabamos de ver anteriormente, que yo voy a pedirle que lo vuelva a poner, que me vuelva a poner Primera de Samuel capítulo 16, y vea aquí que dice: envió pues por él y le hizo entrar. Vamos a analizar aquí le hizo entrar. Primero, David estaba allá en el campo, pero sus 7 hermanos mayores estaban en la frescura de la casa, estaban allí en el refresco de la casa, en las tareas de la casa. Estaban en lo más fácil, en lo más fresco. Pero vamos a ver este panorama. ¿Sabe usted? El profeta Samuel era un profeta, uno de los más grandes, el más grande que hubo en ese entonces en la tierra de Israel. Pero él se codeaba con el rey, con los gobernantes, con los ancianos. Él era una persona muy conocida y muy famosa, el profeta Samuel. Y el profeta Samuel había ido por parte de Jehová a ungir a un hijo de Isaí. Y estoy relatándole esta historia, pero usted la puede leer en su casa. Me imagino que usted lee Biblia. Y alabo a Dios por eso, porque sé que su pueblo debe de leer la Biblia. Y dice de que Jehová lo mandó: ve y unge a uno de los hijos de Isaí. Pero no le dijo cuántos tenía. No, Jehová no le dijo a Samuel cuánto. Y Samuel le dijo: pero ¿cómo yo voy a ir así de repente? Porque si Saúl, que es el rey actual, se da cuenta que yo voy a ungir, otro rey me va a mandar a matar. Entonces le dijo: no, ve y di que vas a ir a adorar. ¿Qué pasa? La tradición dice que cuando el profeta iba a un lugar a adorar, tenía que abocarse a los ancianos para que los ancianos convocara a una familia que le iba a proveer y ayudarle a proveerse de los elementos necesarios para hacer el holocausto. En este caso Samuel eligió a la familia de Isaí, o sea, a Isaí, a su casa, para que trajeran la leña, para que lo acompañaran en la adoración y todo, para ofrecer holocausto. Entonces ese iba a ser el pretexto para agarrar a uno de sus hijos y así poderlo ungir. Entonces, pero no le dijo cuántos hijos tenía. Cuando Samuel llega a la casa, le dice a Isaí: tráeme a tus hijos, porque Jehová ha escogido a uno de ellos. Y pasa el primero, el uno, y pasa el número 7 y le dice: ¿no tienes más hijos? Sí, ahí hay uno en el campo. Ni siquiera había sido convocado a un evento tan importante para la familia de Isaí como la visita y la convocatoria por parte de Samuel para ir a adorar a un monte a Jehová. No lo tomó en cuenta. Su padre no lo tomó en cuenta para este evento que iba a ser único en la vida de esa familia. Eso es realmente preocupante y nos pone a pensar por qué no fue convocado. Porque si mis 7 hijos y aquel no hay necesidad que lo llamen. O bien es cierto, tal vez pudo haber sido que sus hermanos no lo querían, no lo convocaron. Algunas personas dicen que es que no era hijo de Isaí. Déjeme decirle que no lo creo, porque Jehová no va a equivocarse ni va a mentir. Jehová dijo: es hijo de Isaí, unge a un hijo de Isaí. Entonces creo que sí era hijo de Isaí. Algunos dicen que no era hijo de la misma madre, a lo que podría yo creer. La Biblia no lo dice, pero podría ser cierto, porque de hecho sufría desprecios por parte de sus hermanos. Pero vemos en este caso que su padre no lo convocó, y no solamente no lo convocó, sino que se le olvidó. Sí es cierto, tengo otro más, pero hasta que Samuel le hace la pregunta, él no le dijo: fíjate que pensándolo bien, tengo otro hijo. No salió de Isaí, salió la pregunta de Samuel: ¿no tienes, son estos los únicos hijos que tienes? Porque ninguno de estos es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era el olvidado por su padre. La pregunta es ¿por qué? No lo sabemos, pero esta tarde no estamos acá
para hacer hipótesis de por qué su padre no lo quería igual y no lo prefería igual que a sus otros hermanos. Pero lo interesante es ver cómo pudo David salir de este trauma familiar. Y sabe, déjeme decirle que cuando lo mandan a llamar de la manada del campo, porque Samuel lo manda a llamar, el padre dice, bueno, vayan a llamarlo. Y viene, me llamó la atención a mí en ese versículo anterior que nosotros leímos, y dice, y le hizo pasar. Déjeme decirle que yo no llego a la casa de mi mamá, yo no voy a hacer, mi mamá no me va a decir, puede pasar. Cuando, ¿a quién le puede decir usted? Pase. Al que no está acostumbrado a entrar a su casa. Esto me hace pensar eso, y le hizo pasar, me hace pensar que David no dormía dentro de la casa. David dormía con los rebaños. Él dormía con los animales, con las ovejas. Y eso lo podemos ver un pincelazo de ese escenario de la habitación de David, porque David habla en la adoración y en los salmos, habla acerca de las estrellas, habla de las ovejas, habla de la noche, habla de como que el escenario de su habitación era el campo. Entonces y le hizo pasar era de una persona que no estaba acostumbrada a entrar libremente a su casa, a la casa de su padre. Déjeme decirle que eso hace traumas, eso podría ser traumas muy difíciles de superar a cualquier persona. ¿Sabe? Porque las heridas pueden sanar, pero las heridas siempre dejan cicatrices. Las heridas pueden sanar, pero la cicatriz siempre queda allí. Y note que Jehová le dijo a Samuel, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura. Y sabe usted de que no le estaba llamando de su parecer, no le estaba hablando de que, mira, te vas a ir a encontrar a un joven orejón, sin dientes y feo, porque dice más adelante que él era de hermoso parecer. Aquí estaba hablando de la apariencia, aquí estaba hablando que él vestía mal. Probablemente vestía en ropa vieja, sucia. Él tenía mala apariencia. En pocas palabras, podríamos decir que era un mal vestido. Él no tenía la apariencia del hijo de un niño, de papá, un hijo de familia. Él tenía la apariencia de un trabajador más. Porque Jehová le dijo, no te fijes en cómo él parece, aparenta, ni tampoco en su estatura. Usted lo puede ver en 1 Samuel capítulo 16, que le dice eso, no te fijes en la apariencia de él. Y no le está diciendo en lo feo. Él sabe de que en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Jehová responde a Samuel, le dice, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Podemos ver que debemos de llegar a una gran realidad aquí. No dejes que nadie te etiquete tu vida. No dejes que nadie etiquete tu vida. Ponle a tu vida el mejor contenido. No dejes que nadie te diga quién tú eres. Acuérdate, y tal piensa el hombre de sí mismo, tal es. Proverbios 23:7 dice, de que lo que tú pienses de ti mismo, eso vas a hacer. Por eso no dejes que nadie te ponga una etiqueta. Tú ponle el mejor contenido a tu vida. Tú eres el mejor tú que existes. ¿Saben? Proverbios 27:3 así dice, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Así es. Y dice, come y bebe, te dirá. Vamos a seguir, y dice que David estaba entre la manada y lo mandaron a mandarle queso. Le mandó el papá, lo mandaron a llamar para que le llevara queso y pan a los chicos grandes y guerreros de papá, a los que papá estaba orgulloso de ellos. Habían 3 en guerra. Y cuando llegó, encontró que un grandulón amedrentaba verbalmente al pueblo de Israel. Miremos 1 Samuel capítulo 17 versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo,
se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Ha usted escuchado palabras que generan miedo? ¿Sabe? Hay palabras que generan miedo. Hay palabras tenebrosas como enfermedad, desempleo, derrota. Alguien dice quiebra, estoy en la quiebra. Dan temor ciertas palabras como diabetes, epilepsia, cáncer. Son palabras que generan miedo. ¿Has escuchado palabras que te dan miedo? Tal vez palabras que podrían llegar a tu vida o han llegado a tu vida y te están dando una ración de miedo. ¿Sabe? Este gigante, este hombre, les daba una ración auditiva de temor. Y sabe, por 40 días mañana y tarde, todos los días en la mañana y en la tarde les daba una ración de miedo, una ración auditiva de miedo. ¿Sabe qué tendrá de ese número 40? Mire, 40 días y 40 noches llovió, 40 días ayunó y 40 noches ayunó Jehová. ¿Qué tendrá ese número 40? Pero el enemigo es un copión de primera y dice de que mandaba a Goliat a que le diera palabras verbales que causaban miedo por 40 días. Y sabe, todos los hombres de Israel, incluyendo al gran rey Saúl, escuchaban al grandulón y huían con gran temor. Vea usted 1 Samuel capítulo 17 versículo 24. Dios no quiere que huyamos de las situaciones. Él quiere enfrentarlas contigo. Y dice, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y temblaban porque tenían gran temor. Dios no quiere que huyamos. Dios no quiere que huyamos de las situaciones. Él quiere que las enfrentemos con Él. Y sabe, en 1 Samuel capítulo 17, 25 dice que y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le va a dar, le va a enriquecer, le va a dar grandes riquezas y le va a dar a su hija. Y va a librar la casa de su padre de pagar impuestos en Israel. Mire, el diablo se adelanta, él siempre se adelanta a tomar la delantera, a poner miedo, a poner derrota, a poner temor. El diablo siempre se adelanta. Y sabe, y dice, oyendo hablar, 1 Samuel 17, 28, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, porque David se puso a hablar, a preguntar quién era ese grandulón. Dice que el hermano mayor de David se encendió en gran enojo contra David y dijo, ¿para qué has venido acá? ¿Y por qué has dejado aquellas ovejas, pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Note aquí usted cómo trata uno de los mayores al menor, lo trata mal. ¿Cómo? Fue tildado de soberbio por sentirse seguro. Solo él, porque le tienen miedo a ese grandulón. Entonces, ¿qué? Lo fue. Tú eres un soberbio, un trepador, un metido. Para eso has venido acá, para ver la batalla. Y sabe, David se sentía seguro, pero seguro de Jehová. Cuenta con valentía cómo derrotaba los problemas. Y él contaba cómo derrotaba, cómo mataba a los leones y los osos. Porque se presentan problemas que quieren robar en nuestras vidas, o matar como un oso, como un león. ¿Verdad que sí? Todos podemos tener leones y osos representados de problemas en nuestras vidas. Pero sabe, David atribuía su valentía al cuidado de Dios en su vida. David decía, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y no le daba pena decirlo. No le daba pena. Sabe que hay muchas personas que han recibido grandes milagros en su vida, pero los han callado, los callan porque les da un poco de pena. ¿Y si no me cree? Por eso yo le digo, yo he sido sanada. Y me crea o no, yo fui sanada. Y si usted ha recibido un milagro del Señor, ha matado a un oso, un león, grítelo a los cuatro vientos. Grítelo.
como lo hacía David, sin ninguna pena. ¿Sabe otra cosa? Otra característica de David. David era original. Rechazó las vestiduras de guerra de otros. Él peleaba con lo que él tenía. O sea, de que él no le daba envidia porque el otro tenía mejor equipo que él. ¿Se ha fijado usted una persona cuando va a buscar trabajo? No, pues quisiera, me prestas tu mejor ropa, tu carro para que... No, él iba a pelear la batalla con su palo y con sus piedras y su onda. Él no iba con nada prestado. ¿Sabe? Porque él era original. No peleaba la guerra como la peleaban otros o como la pelean otros. Él peleaba la guerra como Jehová le había enseñado a pelear, a matar osos y a matar leones. ¿Sabe? Él no sufría de envidia, no sufría de comparación, pero ¿sabe? Algo muy letal, no sufría de la autocompasión. ¿Sabe? Porque eso es algo súper letal, el autocompadecernos. ¿Sabe? Hacer papeles de víctima y hacernos sufrir a nosotros mismos porque pensamos que alguien no nos quiso. La autocompasión nos mantiene atrapados sin que nos demos cuenta de ello y nos impide avanzar por la vida. La autocompasión es letal. Déjeme decirle que es letal para el destino que Dios tiene prefijado para usted. Sabe que David no iba a pelear, no pelearía con estrategias que el rey Saúl le ofrecía. Un palo, una honda y 5 piedras del arroyo eran necesarias para derribar a aquel que había desafiado al ejército del Dios viviente. Sabe, no solo Goliat se extrañó de ver las armas de David. Yo me pregunté muchas veces, por mucho tiempo, ¿por qué con piedras? Hasta que el Espíritu Santo me llevó a esta profundidad bíblica. David se fue al arroyo para agarrar 5 piedras. ¿Por qué? Porque si usted lee bien la historia, nosotros ahorita por falta de tiempo no la leemos, pero si usted lee bien la historia, dice que se fue al arroyo a escoger y escogió 5 piedras, o sea que las hizo escogidas. Y vea que vamos a ver a la luz de la palabra, de la profundidad de la palabra, que este arroyo no era cualquier arroyo. Fíjese usted que en la palabra arroyo, en el diccionario Strong, en el número 5158, quiere decir Nakhal. Y se deriva Nakhala. El sentido usual es algo heredado, algo ocupado, algo que ya fue de otro. Una herencia, patrimonio o porción. Heredar, herencia. Y me llamó mucho la atención porque David se fue a la herencia, a lo ocupado por sus hermanos. Se regresó de la línea de batalla, se fue al arroyo y agarró, escogió 5, las hizo escogidas, 5 piedras. Las escogió y dice que eran piedras lisas de aquel arroyo. ¿Por qué no agarró piedras de ahí? ¿Por qué no escogió cualquier piedra? Se fue a escoger piedras lisas del arroyo. Pero este arroyo en particular, en el hebreo, se deriva de esa palabra Nakhal. Nakhalá, que significa algo heredado, algo que te han heredado. Yo me pregunto, ¿qué le habían heredado a David? Si a David no iba a heredar nada, porque no era el primogénito, era el número 8 y era el desechado, el olvidado. Él no iba a recibir herencia de su familia, de su padre. Generalmente lo recibía el mayor o la mayor parte, pero él no iba a recibir nada, los hermanos no lo querían. Entonces, ¿a qué herencia se está refiriendo? Si lo que a él le habían dado como herencia era desprecio, injurias, no lo dejaban entrar a su casa, él era un extraño en su casa. Y sabe, pero también se deriva otra palabra de la 5158 del diccionario Strong, se deriva Nakhaliel, que es valle de Dios en el desierto. Y me encantó eso, porque yo me imagino a David en aquella desesperación, en aquella soledad de la noche, solo sus hermanos y su compañía eran las ovejitas, eran las cabritas, las ovejitas, eran los animalitos.
él no tenía convivencia familiar, no tenía un abrazo de un padre, de una madre. Y me llama mucho la atención, porque sabe que en ese arroyo, ahí en ese ámbito pastoril, dice de que se deriva también de esa herencia una oportunidad de experimentar el valle de Dios, aún en el desierto que podía vivir. ¿Qué simboliza el desierto? La soledad que vivía David. Una soledad familiar, con mucho resentimiento, dolor, quizás no resentimiento, pero dolor, porque le causaba dolor. David vivió una infancia bastante dura y confusa, y él lo dice, lo relata en los Salmos, dice de que confusión llegaba a su mente cuando recordaba. Incluso se podía preguntar por qué Isaí no incluyó a su hijo cuando Samuel llegó a ungir a uno de sus hijos. David se lo preguntaba. Esto nos hace pensar que David sufría una diferencia en el trato en comparación de sus demás hermanos. Inclusive, si usted lee Samuel, capítulo 17, versículo 28, yo te conozco tu soberbia y tu corazón malicioso. Un hermano mayor tratando de esta manera despectiva a su hermano menor. Pero Jehová dijo de él, no le veas su aspecto ni su estatura, porque yo le veo el corazón. O sea que lo que Eliab le estaba diciendo a su hermano menor no era cierto, porque Jehová dice que le miraba el corazón, que era un corazón diferente. Vemos que no solo olvido de parte de su padre, sino también desprecio y maltrato de parte de sus hermanos. Vea lo que David escribe en el Salmo 67, verso 8. Este salmo me fascinó y dice, extraño he sido para mis hermanos. Fíjese aquí, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí pareciera que son dos grupos de hermanos. Por eso es que tal vez me podría inclinar a que David era hijo de una mujer casada, no de la misma madre de sus hermanos. Me inclino. ¿Por qué? Porque él en otro salmo, en el Salmo 51 dice, porque mi madre me concibió, he aquí en pecado me concibió mi madre. Entonces, déjeme decirle que aquí el Salmo 67, verso 8 nos enseña, pareciera dos grupos de muchachos, dos grupos de niños. Extraño, uno que lo tratan como extraño. He sido para mis hermanos extraño. ¿Qué es un extraño? Bueno, lo conozco, pero no lo trato como hermano, lo trato como un particular, como un extraño, lo trato como vecino, pero sí sé quién es el vecino, pero no lo trato como mi hijo, ni lo trato como mi hermano, porque eso es un trato de extraño, pero sí se conoce. Pero dice que los hermanos, los hijos de su madre, no lo conocían. Era desconocido, no lo conocían. Entonces, este Salmo 67 me hace pensar a mí que él tuvo una infancia catastrófica familiarmente. Vemos que David debió haber tenido mucho que dejar ir de su corazón en contra de su familia. Tenía acumulado muchas cosas que tenía que soltar para poder avanzar. Porque déjeme decirle que hay cosas que no dejan avanzar al ser humano. Generalmente esas cosas son del pasado. Por eso dice la palabra, no traigáis a la memoria las cosas del pasado. He aquí yo hago una cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Jehová quiere, Dios quiere que todo lo hagamos nuevo cada mañana. Nuevos pensamientos. Por eso Él dice que tenemos que renovar nuestro pensamiento día a día. Y dice que tenemos que renovarnos en la actitud de nuestra mente. Podemos ver lo interesante del nombre del arroyo, de donde David extrajo las piedras para derrotar a su enemigo, que lo vio como insignificante. Ese arroyo era herencia familiar. ¿Qué le había dado como herencia la familia a David? Desprecio, dolor, un mal nombre, el despojado, el desechado. Antes de entrar a escena, rumbo para ser rey de Israel, y exactamente después de ser ungido, debía de arrojar todo lo duro de su pasado.
¿Sabe qué? Antes de ser rey y exactamente después de ser ungido, él tuvo que despojarse de todo lo que su familia le había hecho. Y es que a eso quiero llegar esta tarde. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que no te deja avanzar en tu vida? Y el enemigo ha formado un verdadero gigante en ti mismo, en tu mente, en tu alma, y no te deja avanzar. Quizás rencor, odio, resentimiento, no te deja avanzar. Porque el Señor te tiene ungido ya para un destino diferente, pero sigues como pastor desechado entre la manada. Y sabe, me emociona cuando Jehová le dice a David: yo te saqué de entre la manada. O sea, que ni siquiera de entre la casa lo sacó de Isaí, de entre la manada, de entre en medio de los animales. Y justamente ahí es donde el enemigo quiere ponernos, en medio de la nada, en medio de los animales, en medio del trabajo duro. Ahí esa es la herencia familiar que David tenía, pero tenía que avanzar. Y él pudo avanzar solo matando a ese gigante con 5 piedras que agarró de aquel arroyo que en el diccionario Strong del hebreo original dice que era algo heredado. Así se llamaba ese arroyo, algo que te heredan, algo que te dejan. ¿Qué le habían dejado a David? Más que odio y desprecio. Pudo haber tenido odio en su corazón, mas sin embargo no lo tenía, porque él adoraba al Dios vivo en aquellas noches estrelladas en aquel campo, en medio del redil. ¿Sabe? Pero matando al gigante con aquellas 5 piedras que le obstaculizaban su destino, pudo matar al gigante y poder avanzar. ¿Sabe? En esta tarde necesitamos, es ahí donde nosotros queremos llegar. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? ¿Cómo te trataron? O no en tu niñez, en tu último trabajo, ¿cómo te trataron? ¿Te trataron mal que simple y sencillamente no has podido salir de esa etapa de desprecio? ¿Cómo te han tratado? Tu esposo en el matrimonio, ¿cómo te ha tratado? Déjame decirte que esa no es la realidad. No es la realidad. Hay 5 piedras que tú puedes agarrar y puedes derribar a tus gigantes. Ese es tu enemigo. Tu enemigo puede estar en tu misma mente. Yo quisiera que esta palabra tú la analizaras, pensaras cuáles son tus 5 piedras. Más adelante vamos a estudiar cuáles son esas 5 piedras que podrían estar obstaculizando el derribar a tus gigantes. Pero yo quisiera que en esta tarde tú analizaras esa palabra en tu corazón y la guardaras dentro de ti para que puedas avanzar, soltando todo aquello que trajiste y has arrastrado del pasado, mayormente de tu familia, de cómo fue tu familia, tal vez traumática. Yo espero que esta palabra haya sido de gran ayuda para ti y una verdadera inspiración para avanzar. En el nombre de Jesús así lo deseo y espero que por medio del Espíritu Santo lo puedas lograr. Dios te bendiga.